Nosotros tenemos, como es habitual, todos los lunes un espacio dedicado a nuestro Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, y por lo visto acá también tenemos una legión que está, bueno, exultante, esperando un pequeño delay de tiempo y ya estaban todos como locos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Estoy acá, estoy esperando, dale, metele play. Bueno, no, las cosas como son, ¿no? A su debido tiempo, hay que acomodar todo para analizar qué en el día de hoy. Tan inquietos, decís vos. Y ahora que les puse lo que vas a analizar, no sabés. Tan inquietos como mi chingolito. Sabés que tengo un chingolo ahora. No me digas. Que es claro, mi computador, una parte de la biblioteca da al fondo y tiene un ventanal con con esas, digamos, películas que le pones para que no se vea para adentro. Uh-huh. O sea, vos lo ves desde afuera y es como un espejo. Sí. Entonces el chingolo se ve que se mira al espejo del otro lado, No me y encuentra que su imagen es un rival y me tiene podrido picándose a sí mismo contra el vidrio. Es algo así como No, pero es que es una metáfora de la clase política argentina, ¿no? Se ve a sí misma contra el vidrio, sí. Se ve a sí misma como enemiga y se ataca a sí misma. Qué lindo. Y el resultado que está produciendo es la destrucción de un país y por lo tanto de las condiciones en las que ella misma actúa como clase dirigente. Ah, bueno. El chingolo es perfecto entonces. Sí, es más, yo ahora ya no sé si esos son los efectos del alcohol hasta la mañana, creo que no, pero ahora vienen dos, así que podríamos hablar de la grieta, porque debe haber dos así. Debe haber dos chingolos. Vos sabés que cuando sí. Yo era chiquito recuerdo que eso lo hacía un amigo mío con un perro pequinés. Viste que los perros pequinesos en una época eran los perros más chiquitos que había. Era ese y el salchicha, no había otra cosa. Ahora después proliferaron cantidad de dejando de lado que un perro pequinés no es un perro, digamos, ¿no? Eso. O sea, están las ratas y están los perros, ¿no? El pequinés no es un perro. Está bien, pero no me quiero meter en quilombo con los veterinarios y con los amantes, con los pet friendly. Los salchichas sí, porque Jorge el Curioso tiene un salchicha que se llama Foundly, entonces. Jorge el Curioso, sí. Me mato. Pero este tenía un pequinés. Perro que gritaba a lo loco, o sea, ladraba todo. Son histéricos. El pequinés es tremendo. ¿Y qué le hacía al guacho? Lo ponía frente al espejo y hacía exactamente lo que acababas de describir. Es una cosa increíble. Claro. Y el pequinés se enloquecía porque del otro lado veía otro pequinés que le estaba sacando su lugar. Era una cosa enfermante. Sí, bueno. Era enfermante. Acá tengo un chingolo o dos, porque últimamente he visto uno que es un poquito más gordito, así que probablemente son dos, y se me ocurrió que era una buena metáfora para hablar de la clase política argentina y este retorno de Macri, ¿no? Porque acaba de volver. Seguramente muchos de los oyentes, si es que tenemos alguno, de extracción kirchnerista, algunos hay, los queremos mucho. Sí, uno los aprecia más que ellos a uno, pero bueno. Son de los más inteligentes, los que son capaces de escuchar críticas y poder analizarlas. De ahí a, bueno, el resto es todo un trecho, pero o sea, no sentarse todo el día a escuchar lo que dice Navarro es lo más inteligente que pueden hacer, porque si no, entra en una contradicción cotidiana, ¿no? Sí, obvio. Bueno, la cuestión es que este retorno de Macri para muchos ha significado, o puede significar, la presencia de un golpismo generalizado. A mí me tiene asustado este asunto de la izquierda. Yo lo hemos hablado muchas veces acá, de la izquierda argentina, y en particular de gente tan calificada intelectualmente, lo digo sin ninguna ironía, como Jorge Altamira, para ver golpes de Estado en todos lados. Esta actitud es muy ¿no? Cada vez que hay algún problema, siempre alguien te quiere echar, siempre alguien te está por dar un golpe de Estado, siempre la culpa la tiene otro, ¿no? Quien caracteriza mejor este discurso permanente es el niño yo no fui. O sea, si vos lo escuchás a Axel, no hay otra cosa que ha pasado en este mundo más que Macri. El problema es que Macri volvió bajo la forma de un joven keynesiano. Bueno, espera, porque más allá del niño yo no fui, en la última sesión en el Senado, la verdad, la de Tayana fue, no, es que ya llegamos a un momento que me da vergüenza, la verdad yo lo tengo, a Jorge Tayana lo considero, digamos, como un dirigente político interesante para escuchar, pero
la barrabasada en medio de la sesión en la que le quitaban una porción más de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es tremendo. O sea, la mezcla histórica ya es asqueante para escucharlo, porque vos querés que se sitúen en una discusión criteriosa y te salen con los fusilamientos de Dorrego, te salen con cualquier mamarracho, es tremendo. Bueno, es un síntoma de que estamos muy perdidos, ¿no? Estamos en medio de una neblina. No sé por qué mi viejo siempre decía que estar perdido como turco en la neblina era una cosa muy grave. Uh-huh. Nunca logré descular por qué un turco en la neblina está más perdido que el resto. Pero lo que está claro es que efectivamente cuando llegamos a ese nivel de discurso que está tan alejado de la realidad, es porque algún problema con la realidad tenemos y no la aceptamos. Y yo te decía que uno de los problemas es que terminan aceptando aquello que no quieren aceptar. Y que terminan haciendo aquello que no querían hacer, y uno termina preguntándose, pero ¿alguna vez tuvieron idea de lo que querían hacer? ¿Y tienen alguna idea de qué es lo que quieren, lo que no quieren? Esa es la sensación que queda del conjunto de la experiencia kirchnerista. No saben a dónde van. Acaban de recibir a Macri en su propio gabinete y todavía no se ha escuchado un solo comentario sobre esto. Uh-huh. Porque finalmente, como yo te decía antes, Macri volvió bajo la forma de un joven keynesiano. Porque las medidas de Guzmán son medidas macristas, pero en el más puro sentido de la palabra, o sea, no en el sentido de ajuste y otro tipo de cosas malas, por decirlo de alguna manera, sino en el sentido de, ante el problema de me faltan dólares, ¿qué hago? Y trato de aumentar la oferta de dólares, no de restringirlas. Y la mayor parte de las medidas que ofrece Guzmán son las que Macri utilizó para hacerse de dólares y abrir el cepo la primera semana de gobierno. O sea, la baja de las retenciones es lo más notable. Uh-huh. La baja de las retenciones a las minerías es también más notable, porque las bajas de las retenciones al campo ya es un problema, ¿no? O sea, le estás dando plata, perdón por la expresión, a la puta oligarquía. Pero el asunto de las megamineras, la megaminería y la Barrick y no sé cuántas cosas más, para bajarle brutalmente las retenciones a la minería. Todo porque estás desesperado de dólares. Y además, prácticamente ni se discutió eso. Pasó absolutamente inadvertido. Antes era la martineta constante de que el gobierno de Macri quiere beneficiar a las mineras. Y lo cierto es que la campaña de Alberto también giró en torno a beneficiar a las mineras, con lo cual no va en contra de lo que ellos mismos pregonaron, sino simplemente que en medio de semejante movida, casi nadie se paró en pensar qué pasa con la baja de retenciones a las mineras. Eso está perfecto para ese sector. Pero vos fíjate, es muy interesante la acotación que vos haces. Vos fíjate que podría haberse sentado Alberto al lado de su ministro y decir, sí, vamos a hacer esto porque es lo que yo dije durante las elecciones, durante la campaña. Ahora, Alberto no se sentó, lo mandó al muchacho solo a tratar de ver si se las arregla. Y la sensación que te queda es, bueno, Pelle tiró una piedra, el otro va a ver si la arregla. Es lo mismo que hizo Raimundi en la ONU. Es fantástico. Y al otro día sale el otro y dice, no, eso no son mis medidas. Bueno, pero entonces, ¿quién gobierna? Porque una de las cosas que es común escuchar en estos días es, acá gobierna Cristina. Pero no es cierto. Cristina no gobierna. Porque si Cristina gobernara, vos verías algo coherente. Acá no ves nada coherente. ¿No? ¿Por qué? Porque ni Cristina gobierna, ni Alberto gobierna. Cristina porque está metida en otra cosa. Alberto porque cada vez que hace algo le dicen que haga lo contrario. Incluso él sobreactúa. Sino porque, digamos, no hay ninguna coherencia en las medidas que se están tomando. Ahora, este retorno de Macri pone sobre la mesa una serie de cuestiones muy elementales. A saber, esto es una de las pocas salidas que te quedan, no te quedan muchas más. Insistimos siempre que cuando hacemos esta columna estamos hablando siempre dentro del campo de las relaciones de fuerza y de la sociedad capitalista. Obviamente si nos plantamos en otro lugar estaríamos diciendo otras cosas. Estamos examinando la cosa en el contexto en el cual el gobierno va a actuar. Yo no le voy a pedir a Alberto ni a que tienen que ser socialistas. Digo, en el contexto en el que ellos actúan y siendo lo que ellos son, esto no es mucho más de lo que
lo que necesita, de lo que se puede hacer. Y vos fíjate qué interesante, lo remarcó Pratgay el fin de semana en una entrevista. Mauricio, que es más bien pro-yanqui, consiguió que los chinos le habilitaran el swap rápidamente. Sí, usar las reservas, usarlas como reservas. Alberto no pudo conseguir eso. A pesar de que habló con el muchacho que manda a 1.300 millones de otros muchachos y se comprometió a aceptar una serie de criterios que, como todo el mundo ya se dio cuenta, tienen, como hemos dicho en esta columna hace mucho tiempo, un tufo colonialista muy profundo, incluso peor que el de Inglaterra, porque se comprometió a aceptar prácticamente todo lo que los chinos están pidiendo. Y sin embargo, los chinos no le habilitaron el uso de los yuanes como dólares, de poder cambiarlos a dólares. Y vos fíjate que es interesante porque para la economía china, 5.000 millones de dólares, que es más o menos la cantidad que está en yuanes, pueden ser un poco más, no son nada. O sea, para la economía china hoy ese monto es cero, ¿no? Es como si yo te dijera, te mandé a comprar 100 gramos de mortadela y vos me decís, si me sobraron 2 pesos, yo te digo, quédatelos. Bueno, y ni siquiera eso es capaz de hacer el gobierno de Xi Jinping por la Argentina. Eso significa que esta soldadura con los chinos o es más difícil de lo que parece, es decir, o los chinos se están haciendo rogar porque piensan que van a sacar mucho más todavía y ven al gobierno dispuesto a entregar cualquier cosa, o directamente prefieren esperar a que la crisis se coma el kirchnerismo y negociar con otros. Lo cierto es que esto te está mostrando el escenario que para muchos es un escenario golpista y que acá simplemente vamos a describir como un escenario de lo que señalamos la semana pasada, una crisis política fenomenal y un proceso de descomposición política. Porque si vos ves todas las veces que se ha hablado de golpe desde que Alberto está en el gobierno, ¿no? Esta idea de que los chinos no te dejan usar los yuanes como dólares, que poder cambiarlos y sumarlos a las reservas, se puede entender como un intento de golpe desde el exterior. Ya que entendimos la rebelión de los policías como un intento de golpe, bueno, cualquier cosa puede ser un golpe. Estas medidas de Guzmán parecieran una especie de intento de golpe de Miguel Pelle. Se habla de un golpe de Estado en marcha, siempre poniendo golpe de Estado entre comillas, contra Alberto, encabezado por Massa. Alberto ya aparece a los ojos de muchos kirchneristas, y ojo, esto se lo escuché decir personalmente a un kirchnerista importante, o sea, que ocupa posiciones en el gobierno, un intento de golpe de Sergio Massa, que sería, digamos, el recambio que espera Cristina, ponerlo como primer ministro como plenipotenciario, subordinarlo a Alberto, a quien ya consideran poco menos que una especie de la Rúa, y evitar de esa manera que Cristina tenga que renunciar, porque obviamente para que Sergio Massa siga en el orden de sucesión tienen que renunciar varios en el medio, entre otras la sucesora natural que sería Cristina. Entonces ahí tendríamos una especie de golpe de Estado interno. Ese golpe de Estado interno... Yo te digo que en el último tiempo vengo escuchando cada delirio, eso me pasa por tener cierta apertura. Vengo escuchando cada delirio, ahora no lo había escuchado nunca, la verdad. Lo peor de todo que este delirio no solamente, digamos, circula por allí y ya lo han levantado muchos, sino que a mí me llega por una vía relativamente cercana y de gente que no ve esto como un delirio. No solamente no ve esto como un delirio, lo que evidentemente lo es, sino que considera que es una de las vías para reoxigenar el gobierno. Y vos fíjate que algún viso esto tiene, porque lo que acá se está tratando de ver es cómo hacemos para encauzar esta situación. ¿Por qué? Porque Labaña le dijo que no a Alberto por esto, porque no acepta el doble comando. Mejor dicho, no acepta la crisis que produce un supuesto doble comando, que en realidad, como yo digo, no es que gobierne Cristina, sino que acá no gobierna nadie. Acá no hay un orden.
Ahora, la llegada de... Se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Eduardo Sartelli, a ver si podemos continuar con... ¿Estás ahí, Eduardo? A ver. Estoy acá. Ah, no, se había cortado. Decía que esta llegada de Massa tiene que estar ligada, va a estar ligada, pareciera estar ligada a la llegada de otro tipo de gente. Por ejemplo, Redrado, por ejemplo, Melconian, gente capaz de imponerle un giro macrista a la gestión, que es lo que insinuó Guzmán. Se dice que Guzmán salió con esta temiendo el golpe de Estado, es decir, dejá que lo hago yo, una especie de plan Mondelli. ¿Te acordás de Mondelli, no? Ese que intentó hacer el plan Martínez de Oz en marzo del 76, antes de que llegaran los milicos. Lo hago yo para que no lo hagan ellos. Se habla de otro intento de golpe de Estado, ya no de contra Alberto, sino de la propia Cristina, a favor de la propia Cristina. O sea, un autogolpe. ¿Qué sería ese autogolpe? Bueno, lo estamos viendo en relación al problema de la Corte. La acordada de la Corte, según la cual aceptan el per saltum, sin que todavía digan, digamos, cuál va a ser, digamos, su solución, es decir, si van a aceptar a estos 3 jueces o no, puede verse como un intento de autogolpe de Cristina. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el proceso de renovación del Poder Judicial que Cristina lleva adelante, para hacerlo afín a sus necesidades anticarcelarias, digamos, todo ese proceso lleva a una colonización del Poder Judicial. Esa colonización del Poder Judicial presupone una transformación de la estructura del Estado, porque a partir de ese momento, ¿no?, la estructura del Estado cambia de forma radical. El Poder Judicial es simplemente un apéndice del poder político en forma explícita, y sobre todo de un poder político que no está constitucionalizado, porque el poder político no es el vicepresidente, sino el presidente. Para eso incluso lleva adelante no solamente una serie de modificaciones del sistema judicial, cambiando jueces de aquí para allá y cosas por el estilo, sino que ahora, en la medida en que la Corte se le opone, el intento de juicio político. Es decir, hay ahí un intento de autogolpe de Cristina, de tratar de gobernar sin la Corte. Obviamente la Corte está respondiendo probablemente a su propia supervivencia, hay que ver con qué coherencia. También es posible ver que la Corte esté respondiendo a los temores crecientes dentro de la comunidad de negocios, como suele llamarse, de las fracciones más poderosas de la burguesía, a saber, guarda que estamos yendo hacia Venezuela. Cada vez esto suena con carácter menos fantasioso. ¿En qué sentido? Bueno, fíjate que esto de vamos a Venezuela es un latiguillo del macrismo, y sobre todo del macrismo duro, de Carrió, de Bullrich. Este latiguillo hasta ahora era un simple latiguillo. La novedad es que sectores enteros del empresariado empiezan a entenderlo como algo más que un latiguillo, es decir, como el intento de reconfigurar las instituciones de manera tal de consolidar el poder personal de Cristina. Entonces la reacción de la Corte tendría que ver con que ciertas fracciones de la burguesía le dicen a Cristina, basta, hasta acá llegaste. Es decir, enfrentar los juicios y zafar como puedas, pero esto no. Obviamente para Cristina eso es muy peligroso, porque el zafar como puedas, sobre todo en un contexto de crisis, puede significar que va presa. Entonces, acá tenemos un elemento en el cual se dirime otra vez la crisis política, y desde cierto punto de vista, ese punto de vista que ve golpes por todos lados, uno puede ver acá un intento de golpe a favor de Cristina, provocada por la propia Cristina, es un autogolpe. Yo te digo que ya me saturé de tantos golpes. Digo, la verdad que la cantidad de golpes y contragolpes que se proponen, digo, ¿no sería mejor tener algún tipo de coherencia en ordenar un poco el gobierno sin tanto jugar al golpe de golpe? Digo, la contracara será la movilización del 17 de octubre, la movilización virtual, ahí seguramente que recogeremos algún récord Guinness, por ahí eso termina alineando, no lo sé. Por ahí ahora la alineación virtual será. Pero pará, porque hay un par de golpes más. No. Y vos tuviste con la policía un intento de golpe. Y un intento de golpe motorizado por ¿quiénes? Por los intendentes.
Esos intendentes que habrían motorizado el golpe de Cristina, el golpe de la policía contra Cristina, estarían motorizando ahora o siendo víctimas de un intento de golpe de los sectores ligados a los sectores, digamos, de la iglesia y del mundo piquetero acá, con el asunto Guernica. Porque el asunto Guernica aparece ahora como si fuera un intento de desestabilización del gobierno de Kicillof. Obviamente también se puede leer como golpe, el intento más que intento, el hecho de reducir la coparticipación y varios fondos a la ciudad de Buenos Aires, de manera de obligar a Larreta a pasar por las horcas caudinas de la falta de plata de acá a las elecciones. Es decir, si uno quiere ver la realidad como golpe, tenés 3 millones de golpes en marcha en la Argentina. Es tremendo. En realidad, lo que está sucediendo es lo que veníamos señalando en esta columna. Acá no hay un golpe de Estado. Golpe de Estado es otra cosa. Sobre todo en un país como la Argentina, cuando hablamos de golpe de Estado, estamos hablando de otra cosa. Un golpe de Estado presupone la interrupción del conjunto de la vida política y la transformación del régimen en un sentido profundo. Es decir, pasamos de una democracia a una dictadura o cosas por el estilo. El golpe de Estado no es simplemente la crisis política. Lo que estamos viendo es eso, una crisis política de una magnitud fantástica, donde no hay nadie que ordene. ¿Por qué se nota esto? Porque vos tenés un montón de elementos sueltos que no actuarían de otra manera si hubiera un orden. Es decir, si Cristina realmente tuviera el poder, los intendentes no se animarían a hacer lo que le hacen a Axel. Si Cristina tuviera realmente poder, Alberto estaría haciendo algo coherente y no mandando a un ministro a una cosa y a otro ministro a otra. Si Alberto tuviera algún poder, no tendría que estar desdiciéndose cada 15 minutos y todos los actores estarían alineados con. Es más, si Alberto tuviera algún poder, estas migajas que le ofrece al campo, vos te das cuenta que nadie va a liquidar por $3 más el dólar bolsa. La idea de que los productores, hay que separar a los productores a los chacareros de los exportadores. La idea de que los chacareros van a liquidar el dólar que ya tienen por un peso que no saben en qué ocupar, simplemente porque durante un mes le des $3 más, es un disparate. Ahora, si el gobierno hubiera sido otro, yo te garanto que se lo aceptan. ¿Cuál es el problema? Que es el gobierno de Alberto. ¿Y cuál es el problema con el gobierno de Alberto? Que saben que este gobierno se hunde y que esto no va a durar 5 minutos. Por eso, ¿por qué vas a liquidar tu dólar? Los chacareros tienen dólares. En el silo bolsa está lleno de grano de soja. Los granos de soja son dólares. Yo ya tengo dólares. ¿Para qué te los voy a regalar a vos? Para que vos me des un papel que no sirve para nada. Con el argumento de que si yo lo hago ahora me vas a dar 3 papelitos de eso más que antes. Es absurdo. Es completamente absurdo. ¿Qué hago yo con los pesos que vos me das? ¿En qué los invierto? En nada. Bueno, la solución de Guzmán. Bueno, la solución Macri, otra vez. Subo las tasas de manera espectacular. Y de esa manera no hay incentivos para irse al dólar, sino para poner la plata en pesos en el banco. Bueno, a otro gobierno se lo hubieran aceptado, a este no. ¿Por qué? Y porque sabes que esto explota. Dicho de otra manera, lo que estamos viendo es el prolegómeno de una explosión política que termina con el gobierno de Alberto. La pregunta es, ¿quién sigue? Alguien me está preguntando, se le está preguntando, pero Eduardo está diciendo que Alberto no llega al fin del mandato. No llega. A este paso no llega. No llega ni a las elecciones del año que viene. La pregunta es, ¿llega a diciembre? Alberto se acaba de jugar todas las fichas a la disparada de Guzmán. Es decir, vamos a ofrecerle cualquier cosa a los chinos, vamos a ofrecerle algo a los chacareros, aunque eso signifique ir marcha atrás, ¿no? Y adoptar la política económica que adoptaría Macri. Bien.
Si esto no da resultados en los próximos días, la pregunta es qué sigue. Y ahí sí vamos a ver que todos estos intentos de crisis política, todos estos movimientos de la crisis política, se van a transformar en cosas más importantes. Yo no sé realmente si tiene sentido que el gobierno haga una manifestación el 17 de octubre. ¿Cuánto falta para el 17 de octubre? Una semana y media. Sí, 12 días. ¿Vos suponés que en 12 días vas a juntar 1 millón de personas en la calle? No, pero va a ser virtual, no va a ser en la calle. No, pero no hablemos pavada, Hernán. Las manifestaciones virtuales no existen. Macri te pone 5.000 tipos en la calle en cualquier momento por cualquier estupidez. No, pero a mí me mandaron la app para hacer una manifestación virtual el 17 de octubre. Sí, yo sé que vos no estás mintiendo, Hernán, y que vos no estás diciendo una pavada, por es lo que estás diciendo. Por ahí me la bajo, me hackean, no sé. Pero la cuestión concreta es, Hernán, sí. ¿A vos te parece que eso puede tener algún impacto político aunque haya 5 millones de personas que lo hagan? No lo sé. ¿A vos te parece? Sería como es que, no sé, una elección, la elección post-elección, sería como una búsqueda de juntar adeptos. No, la verdad no lo entiendo, pero lo fantástico de cómo lo presentan es que van a bater un récord Guinness, o sea. Suponete que batan el récord Guinness, sí. De acuerdo. Poner 1 millón de personas en la calle, cambiar al ministro de Economía, armar un programa concreto, apretar las cuerdas por todos lados y sacarle plata a todo el mundo. Y arrancar el gobierno. Entonces te creo. Si no pones 1 millón de tipos en la calle y no se hace un cambio sustantivo, esto, el 18 de octubre, se transforma en un signo de interrogación gigantesco. A saber, ¿hasta cuándo llegamos? Te das cuenta que un gobierno que está pensando en esto no es un gobierno. Y ese es el prolegómeno de la caída. Acordate de la Rúa. El gobierno saca medidas que duran 5 segundos. Acordate del megacanje y de ¿cómo se llama? Del blindaje. Acordate del blindaje. Entonces, estamos en una situación en la cual o el gobierno pega un golpe de timón muy sustantivo. ¿Qué sería muy sustantivo? Vení, Roberto, hacete cargo. Pero Roberto no se va a hacer cargo. Roberto si Cristina le va a dar. Claro. ¿Y qué otro nombre pesado te queda? Que responda más o menos a eso. Duhalde. Pero vos tenés que pero Duhalde es un político. Y Duhalde no solamente es un político, sino que además Duhalde te vendría con la baña. Te vendría con alguien así. Vos fíjate cómo es interesante que vos traes a colación el nombre de Duhalde, porque vos fíjate, no sé si vos te diste cuenta, le prestaste atención, pero te das cuenta cómo está en el aire y todo el mundo lo sabe, aunque no se dé cuenta. ¿Cuál es una de las personas a las cuales los diarios este fin de semana han estado consultando? Cavallo, Redrado, ¿no? Remes Lenikov. Mira. No lo había visto, no lo leía Remes. Bueno, no lo viste, seguramente lo viste. Seguramente lo viste y estás haciendo asociaciones inconscientes, porque está en el aire. ¿Entendés? Acá hace falta un golpe de timón violento, la imposición de un orden. Y eso nos lleva otra vez a la situación en la que estamos. ¿Qué tendrías que hacer vos para encarrilar esto? Muy sencillo. Tenés que echar a Bernie, tenés que echar a Frederick, tenés que poner a Gorgal, tenés que poner a un gabinete de pesos pesados, tenés que decirle a Kichilov, ponete a gobernar o andate, tenés que desalojar violentamente Guernica, tenés que llegar a un acuerdo sí o sí con los chinos, tenés que sacarle la guita al campo, ya, bajo la forma que sea, y por lo menos multiplicar por 5 la cantidad de dólares que tiene el Banco Central. Y a partir de ahí, abrís la cuarentena, se acabó la cuarentena, que se mueran todos los que se tengan que morir, ponés de vuelta en marcha el país y arrancás. ¿Con qué? Con una mega devaluación. ¿Qué significa una mega devaluación? Basta del dólar a 80 mangos, eso no existe. 150 es mucho, puede ser, ponerlo a 130.
Eso se te van los precios, ¿sabe dónde? Mala suerte. Especularemos con que la recesión va a contener un poco la hiper. Y después veremos. Y empezar a rescatar pesos del mercado. Lo que significa... ¿Qué axioma peronista que estás tirando? Es tremendo, ¿eh? Te peronizaste con esta... No, si vos querés... No, pero esta es la receta de Mauricio. Esto es el ajuste formal. El problema es que vos estás dejando correr un ajuste informal, o sea, la cuarentena, que no ordena, ajusta, pero no ordena. Y por lo tanto, el resultado es casi peor que la enfermedad. Me dejás sin palabras. ¿Vos te das cuenta de la magnitud de la situación en la que estamos presentes? Si esto no se hace, esto va a saltar por los aires, la realidad lo va a hacer, y después llegará Duhalde o alguno por el estilo. Bueno, será cuestión de esperar. Dice que viene el Fondo Monetario esta semana. Bueno, esa es otra. Por ahí trae algo. Esa es otra, y tendrías que haber arreglado hace mucho tiempo, ahora va a ser más difícil. Pero arreglar con el fondo rápido es la clave para poder empezar a pedir plata. Porque vos podés conseguir 10.000 millones de dólares para calmar a la fiera y contenerlo con la devaluación y las tasas. Obviamente la inflación va a ser un problema, la vas a tener que remar. Pero a la corta o a la larga, a mitad del año que viene, vos tenés que estar en el mercado mundial pidiendo plata. Si esto lo hubiese hecho Alberto al otro día que asumió, hoy la situación sería muy diferente. Bueno, esperemos una semana y veamos qué situación tenemos. Dale. Dale. Te mando un abrazo, Eduardo. Dale, chau.